Buenos días, con permiso. Bienvenida, colega Evelyn Yolanda Rodríguez Pozuelo. Tiene 10 minutos para exponer su plan de trabajo. Muchas gracias. No hay derecho que la dignidad del hombre y sus ideales de libertad, paz y justicia social sean avasallados en ningún lugar del mundo. Si tú crees en los derechos humanos, lucha por ellos. Desde el momento que yo inicié mi carrera de Derecho, mi visión siempre era buscar cómo poder apoyar a las personas. Posteriormente, al analizar en qué lugar era más óptimo, aparte de la Procuraduría de los Derechos Humanos, era el Instituto de la Defensa Pública Penal. En la Defensa Pública Penal, de una forma muy directa, todos nuestros usuarios son personas de escasos recursos. Tomando como base todos esos elementos, yo trabajé mi plan de trabajo que presento en este momento. Mi plan de trabajo está basado en 4 políticas. La primera política que estoy indicando es el fortalecimiento institucional para la prestación de servicio integral de calidad técnica, humana, gratuita a las personas de escasos recursos económicos para garantizarles el acceso en condiciones de igualdad. La segunda política es implementar un proceso de formación sistemático y permanente para el capital humano del Instituto de la Defensa Pública Penal. Y la tercera política es crear e implementar una estrategia de divulgación, comunicación y promoción en todos los medios de comunicación para que la sociedad conozca de las funciones y servicios gratuitos que brinda el Instituto de la Defensa Pública Penal y en armonía con la tecnología. La cuarta política, ejercer incidencia política a nivel nacional e internacional para promover propuestas políticas públicas para el fortalecimiento del Instituto de la Defensa Pública Penal. Y la quinta política es nuestro capital humano, la dignificación de nuestro capital humano. En ese orden de ideas yo trabajé mi plan de trabajo. Por el espacio tan corto que se nos dio para poder analizarlo, yo, previo a hacer el plan de trabajo, hice un análisis FODA. Este se tomó como elementos que muchas personas, ciudadanos guatemaltecos, desconocen lo que es la defensa pública penal. Hay escasez presupuestaria, hay un déficit en cobertura territorial y defensorías indígenas no tienen la presencia de todas las comunidades lingüísticas. Hay ausencia de incentivo laboral y profesional por el mismo déficit económico que tenemos y hay una debilidad legal para ampliar cobertura y contratación de más abogados y defensores de abogados defensores de la defensa pública. Los criterios generales que se tomaron para elaborar el plan de trabajo fueron: previo a elaborarlo, el plan de trabajo se realizó un análisis FODA, donde se identificaron las debilidades y fortalezas. También se tomó como base que teníamos un periodo de 5 años. Se tomó como elementos acciones estratégicas innovadoras en cumplimiento a mandatos institucionales, según el decreto número 129-97, las leyes nacionales a favor de las mujeres, ley contra el femicidio y otras formas de violencia en contra de la mujer, la CEDAW, la Convención de Belén do Pará, ICER, Convenio 269 de la OIT, las reglas de Brasil y las Cartas de Naciones Unidas, y plantear acciones afirmativas para mujeres, pueblos indígenas y grupos vulnerables, niñez, adolescentes, juventud, adulto mayor, personas con capacidades especiales, con traumas psicológicos, psiquiátricos y diversidad sexual, porque son diferentes grupos los que requieren nuestros servicios. También hay que implementar siempre en cualquier institución lo que es la cero discriminación, transformar la mentalidad de cualquier persona que ingrese nuevamente a lo que es la defensa pública penal en cuanto abogadas y abogados, defensores
para una cultura de no discriminación por género ni etnia a usuarios y usuarias. En ese orden de ideas se trabajó mi plan de trabajo. En cuanto a las políticas a trabajar, se tomaron como ejes transversales lo que son la justicia y equidad y ética, visión intercultural, enfoque de género y transparencia. En cuanto a la primera política que yo planteo, es crear el fortalecimiento institucional para la prestación de servicios en condiciones de igualdad. Primero pongo las acciones estratégicas, que es crear una política integral. Lo que buscamos es que nuestros usuarios se sientan a gusto con la defensa pública penal, que tengan confianza con nuestros defensores. Crear un espacio digno para llevar entrevistas. Actualmente las mismas carencias de nuestro Estado, se pierde un principio que tenemos en nuestra ley, que es la confidencialidad. Estamos dentro de la carceleta, está el abogado y aparte que está el usuario de la defensa en ese momento en la carceleta y están todas las otras personas escuchando y ellos aportan todavía muchos conocimientos al mismo abogado que escucha esa situación de su problema del usuario. Entonces es importante esa confidencialidad del usuario en ese momento. Crear una política institucional con enfoque y pertinencia cultural. Actualmente solo tenemos 15 defensorías. ¿A qué me refiero yo? Tenemos 22 comunidades lingüísticas, nos falta llenar ese espacio. Restablecer el acompañamiento a la víctima con medidas de seguridad y ejecución. Actualmente la Coordinación Nacional de Asistencia Legal a la Víctima anteriormente daba ese servicio, ese acompañamiento directo a la víctima, pero por la misma situación, pues situación financiera, ha dejado de llevar ese acompañamiento directo a estas personas, pero sí es importante restablecerlo, porque muchas mujeres sacan su medida de seguridad y desconocen de muchas maneras cómo llegar a una comisaría y ejecutar esa medida que el juez se les ha otorgado. Adecuar horarios a usuarias. ¿A qué me refiero? Me refiero a las usuarias víctimas que utilizan los servicios de la Coordinación Nacional de Asistencia Legal a la Víctima, en el sentido de que la mayor parte de mujeres necesita un abogado que se les apoye, pero el horario es de 8 a 3:30, tenemos que buscar un horario que se adecue a estas mujeres que no pueden llegar en ese horario, que se les puede apoyar, porque hay muchas mujeres que son víctimas de violencia, otras que tienen otro tipo de necesidades, los pocos servicios que se prestan en cuanto a ejecución ejecución de un juicio de alimentos o un juicio de alimentos, que son necesidades para personas vulnerables en cuanto a menores. Y en la segunda política que yo planteo, estamos indicando la formación. Específicamente en cuanto a la formación me hago referencia en cuanto a fortalecer más la formación académica. Actualmente la tenemos, pero tenemos que fortalecer. En cuanto a la tercera política que estoy implementando, es una estrategia de comunicación. Tenemos que hacer spots para que la sociedad guatemalteca conozca nuestro lineamiento. Así también tenemos que implementar programas y proyectos para que podamos restablecer lo que es el sistema de cómputo en la defensa pública penal, porque actualmente tenemos cómputo desde el año 2010. Y el eje principal es ejercer una incidencia política para poder lograr todos esos elementos que estoy planteando. Y también es importante la dignificación de nuestro personal. ¿Por qué razón la dignificación de nuestro personal? Porque ellos son nuestro capital humano. Tengo una pregunta. Leyendo su plan de trabajo, se propone
reformar el decreto 129/97, que es el de la red pública. La pregunta es, ¿cuáles serían los motivos de la reforma y en sí qué artículos reformaría? Fíjese, licenciado, que mi visión en general, que nosotros para poder hacer un aporte más directo a la defensa pública penal, siempre he dicho que tenemos que reformar nuestra ley de servicio público, de servicio civil de la defensa pública penal. ¿Por qué razón? Porque nuestra ley tiene un candado que no nos deja hacer muchas cosas, es bien directa en cuanto a decir específicamente cuántos abogados de planta tiene que estar. Actualmente nosotros tenemos tenemos una cobertura general de abogados, pero gracias al Consejo se ha logrado como poder readecuar este tipo de deficiencias a través de acuerdos. Entonces es importante también darle esa oportunidad también a los profesionales, ver cómo poco a poco, paulatinamente, vamos nosotros presupuestando a muchos de nuestros defensores y defensoras públicas dentro de la defensa pública penal, y esas acciones estratégicas se logran para flexibilizar el mandato constitucional, porque es muy cerrado en ese orden de ideas, y así poder llegar a todos los lugares específicos de conflictividad que existen en Guatemala. A eso me refiero específicamente en cuanto a reformar la ley y ejecutarla de una forma más directa. Le voy a hacer dos preguntas que van concomitantes. Así. La primera de ellas, en su análisis FODA, usted realizó, solo cuéntanos cuál fue el universo donde aplicó el FODA, y dentro del contexto general, ¿qué amenazas encontró usted? Le voy a comentar, respetable comisionado. Fíjese que tomé como base para poder trabajar mi análisis FODA el plan operativo que tiene la defensa pública penal, tomando como base lineamientos generales, así también el plan estratégico institucional 2015-2019. ¿Por qué razón? Porque no podemos dejar nosotros a un lado una inversión que ha costado al Estado. Hay que tomar esos elementos formales para trabajar eso. También así, en cuanto al plan estratégico, se tomó como base estos elementos. También así, las amenazas. ¿Qué amenazas yo vi en la defensa pública penal? La defensa pública penal actualmente, a pesar de sus escaseces, es increíble, que yo felicito a nuestra antecesora que manejó nuestra dirección por más de 2 años, lo hizo de una manera muy bien. La defensa pública penal actualmente está muy fortalecida. Tenemos todos los elementos y lineamientos. Lo que sucede es que no tenemos toda la capacidad económica, pero en sí las amenazas en sí de la defensa, no tenemos amenazas. A futuro podríamos tener ¿en qué sentido? Lastimosamente no vamos al nivel de la Corte Suprema de Justicia y Defensa Pública Penal. Corte Suprema de Justicia y Ministerio Público tienen los presupuestos más elevados, tienen más capacidad para crear juzgados, tribunales, y entonces nosotros vamos quedando poco a poco. A pesar de eso, las coordinaciones internas de la Defensa Pública Penal han visto cómo poder llevar ese tipo de situaciones, porque nosotros, mientras Corte Suprema de Justicia está creando 5 juzgados pluripersonales, nosotros no hemos contratado a ninguna persona más. Las cargas de trabajo de nuestros defensoras y defensoras incrementan. Y se ha buscado la manera de cómo poder llenar esos vacíos que tenemos, pero sí se ha sacado adelante ese tipo de situaciones. Pero amenazas formales, así en cuanto a eso, tenemos específicamente que tenemos que buscar apoyos nacionales o internacionales para poder aumentar nuestra capacidad de personal para poder llegar a esos elementos. Contamos con todo. Si por ejemplo analizamos, por ejemplo, otras defensorías, por ejemplo, nosotros estamos bien. Guatemala a nivel centroamericano somos una de las mejores defensorías centroamericanas. Por ejemplo, nosotros tenemos autonomía. Miramos Honduras todavía se maneja por un acuerdo, como nosotros inicialmente acá.
Bueno, tenemos otras defensorías que están mucho más, pero por ejemplo Brasil, pues la capacidad económica de Brasil es mucho mayor, pues sí, también los sueldos son muchos mayores, pues ellos están mucho mejor que nosotros, pero a pesar de eso nosotros hemos cubierto todas esas necesidades que tenemos internamente dentro de la defensa pública penal, a pesar que dentro de todas las defensorías que están en la Asociación Interamericana de Defensores Públicos, siempre en todos los estados se ha analizado que los defensores públicos somos los menos remunerados. En base de, se tomó todos esos elementos antecedentes para poder yo crear mi plan de trabajo y aportar los elementos formales. Yo siento que amenazas no hay, únicamente sería de fortalecer, porque por ejemplo el sistema de cómputo, lo que es el sistemas aquí dentro de la defensa pública es excelente. ¿Qué deficiencia tenemos con sistemas? Que nuestras computadoras están muy antiguas, tenemos que renovarlas. O sea, solo sería, nuestra amenazas formal no tenemos, es fortalecer más lo que ya tenemos, porque la estructura y la formación como se ha venido trabajando ha funcionado. Tenemos que fortalecer esas partes que nos faltan. Ahorita a mí me ha preocupado siempre el tema de la selección del personal. Entonces usted sí habla realmente como una parte de las diferencias. Yo quisiera que me comentaran qué les han notado apenas qué planes se podrían implementar y para poder mejorar. Pero me llama la atención que en la página 21 ustedes elaborar una política de recursos humanos para la dignificación humana. Me llama la atención esa palabra porque yo, digamos, los peinos, los peinados, los vistos al desnudo, pero dignificar aquí, ¿hay algún problema en ese sentido? Sí, respetable comisionado. Yo me hago referencia, tomé como elementos para trabajar la parte relacionada con el personal, porque nosotros tenemos conocimiento que nosotros, tanto el consejo como directora, no podría trabajar si no tenemos un personal a gusto dentro de nuestra institución. Tomé como base los convenios de la OIT. La OIT ahora está promocionando lo que es el trabajo decente. ¿Y qué es lo que el trabajo decente dice? Usted tiene que dignificar a su empleado o a su empleada. En ese orden de idea tomé esa idea. Actualmente la defensa pública penal, yo siempre he dicho de que tenemos que buscar cómo dignificamos el personal y qué sentido. Siempre el sueldo es una forma, todo ser humano siempre va a estar a gusto con su sueldo. Ese es un punto. El otro punto, que el empleado tenga todos los insumos necesarios para poder desarrollar su trabajo. El tercer punto es importante que el empleado, entre más facilidades se le dé para que trabaje, es importante. Tenemos actualmente, si no tuviéramos, por ejemplo, el transporte actualmente de la defensa pública penal, se traslada a todos nuestros defensores públicos a las diferentes audiencias que están dentro del sector de la ciudad de Guatemala. Tenemos esos vehículos, pero a veces los compañeros dicen, ay, pero tenemos que ver cómo readecuamos esos horarios, porque los compañeros hasta las 3:30 y cambian de turno, pero regularmente las audiencias duran un poquito más de ese lapso. Entonces tenemos que ver cómo readecuamos, que todos estén contentos, el personal de los pilotos, los abogados que utilizan ese servicio. O sea, buscar todas las maneras. Licenciada, ustedes proponen una reforma del decreto 129/97. ¿Qué acciones desarrollaría para implementar su propuesta? Sí, comisionada, fíjese que dentro de mis acciones estarían, nosotros actualmente tenemos el apoyo del Consejo, tenemos los representantes de las universidades de Guatemala, tenemos a la Corte Suprema de Justicia, al representante del Colegio de Abogados y también a los representantes de la Defensa Pública Penal. Se buscan que dentro del Consejo, pues teniendo esas coyunturas especiales, se busque el apoyo
para que a través de universidades podamos llegar nosotros al Congreso, porque cabildear y que nos den ese apoyo para poder reformar la ley. Porque solo una última. Sí. También tiene entre sus planos diseñar una campaña y una estrategia de comunicación social sobre los servicios de la defensa, tomando en cuenta el escaso presupuesto, la sobresaturación que ya tiene el instituto. ¿Cómo pretende, cuál sería el impacto de realizar esta campaña? También conociendo que los espacios en medios son de alto costo. Sí le entiendo, respetable comisionada. Mi idea principal, teniendo en cuenta esas deficiencias, yo pensé que es importante invitar a toda la gente, invitar a los periodistas, invitarlos y contarles qué es nuestra institución y ellos mismos que sean entes difusores, porque nosotros no podemos ir a pagar un spot directamente. O otra forma es poder hacer una alianza con los sistemas de Estado sin comprometer la institución, para que también los medios de comunicación tal vez tengan un beneficio fiscal. Se podría también plantear de esa forma, para que ellos nos puedan colocar un spot y así también la sociedad guatemalteca conozca nuestros servicios, siempre no comprometiendo nuestra institución para poder hacer esa difusión, porque actualmente muchas personas desconocen que tienen derecho a un abogado. Le agradecemos mucho su respuesta. Está terminado. Muchas gracias.